Saludos, su profesor el doctor Javier Holm. A continuación abordaremos la temática de calentamiento y entrenamiento de la flexibilidad, teniendo como base o referencia el libro Principios de Entrenamiento de la Fuerza y Acondicionamiento Físico de National Strength Conditioning Association, específicamente el capítulo 14 que aborda esta temática. Pues en relación al calentamiento, obviamente que este es un apartado muy importante del ámbito del ejercicio. Prepara a los atletas de manera física y mental para esfuerzos posteriores de una mayor intensidad, potenciando así el rendimiento. De manera fisiológica, hay dos aspectos que se asocian al calentamiento: los que tienen que ver con la temperatura corporal y los que no tienen que ver con la temperatura corporal. Los que tienen que ver con la temperatura corporal, obviamente que aumentan en la zona donde se realiza, en la zona local, esa temperatura, y en el core, en la parte central del cuerpo, y también van a agilizar esas reacciones neurales que se necesitan para poder comunicar al sistema nervioso y al músculo. Y por otra parte, el tejido conectivo van a evitar esa interrupción, ordenando las fibras de manera mucho más fácil para que éstas puedan realizar su función. Por otra parte, los que no se asocian a la temperatura tienen que ver con la irrigación sanguínea principalmente, porque esta va a aumentar en la zona local, va a elevar por consecuencia el consumo basal de oxígeno y va a ocasionar un proceso denominado potenciación post-activación, el cual obviamente que va a mejorar el rendimiento cuando se hacen actividades o ejercicios de ligera, moderada a alta intensidad, favoreciendo estar listos para el ejercicio o el deporte. En general, esto va a generar que, obviamente, que la tasa de desarrollo de fuerza, de potencia, de que los músculos en su área específica, los procesos metabólicos sean mucho más rápidos, y a su vez exista el efecto Bohr, que sea más rápido. La entrega por parte de la mioglobina del oxígeno en los lugares donde se requiere va a ser mucho más ágil, mucho más rápido. Al margen de que también prepara psicológicamente a los atletas, y de una manera muy importante se añade que prepara o mejora o potencia el rendimiento, también tiene la posibilidad de reducir o que exista una menor probabilidad de lesiones, en especial de distensiones musculares. Tomando en cuenta este aspecto, el National Strength Conditioning Association divide el calentamiento como muchas referencias: un calentamiento general, un calentamiento específico. El calentamiento general lo aborda en 5 a 10 minutos, en el cual este componente son actividades físicas moderadas, aerobias, principalmente desplazamiento de acuerdo a la modalidad, que van a incrementar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, flujo sanguíneo, aumentar o elevar la temperatura, y posteriormente a esto se realizan estiramientos generales, principalmente estiramientos dinámicos. Y posteriormente viene una fase en la cual, de acuerdo al patrón de movimiento del deporte, se incorporan movimientos que sean similares a manera de ensayo en las destrezas deportivas o ejercicio que se vayan a realizar, con acciones submáximas a máximas. Un aspecto importante que remarca el National Strength Conditioning Association es que si tú quieres optimizar o rendir, es mejor que en esta fase tú utilices entre estiramientos dinámicos y evites estiramientos estáticos que limitan la potencia y la fuerza en general. Un acrónimo establecido para poder tomar en cuenta este aspecto es el protocolo RAM, en el cual se ven vinculados estas dos fases. Por sus siglas en inglés es Rise, Activate, Mobilize y Potentiate. De tal manera que en estas fases de aumentar tienen que ver con el calentamiento general: activar y movilizar,
poder incluir ejercicios también de movilidad y de flexibilidad dinámica y posteriormente potenciar con intensidades submáximas o máximas en patrones parecidos al movimiento que se va a realizar en competencia o el ejercicio. A su vez pasamos a lo que viene siendo la flexibilidad, y la flexibilidad es el grado de movimiento que produce una articulación, denominado movilidad o ROM, Range of Motion, por sus siglas en inglés. Se puede dividir en flexibilidad estática y flexibilidad dinámica. En ambas van a participar articulaciones, en ambas va a haber este movimiento, pero en la flexibilidad estática el movimiento va a ser pasivo y lento, y en la movilidad dinámica el movimiento obviamente que va a ser dinámico, como es su nombre, y requiere también esas acciones voluntarias indispensables para que se puedan dar, o inclusive se puede realizar de manera con apoyo, como ahorita lo vamos a ver. Otro interesante temática relativa a la flexibilidad es la movilidad. Ya directamente en el deporte, la movilidad, tomando en cuenta la técnica deportiva, es una incorporación de varios aspectos. Se toma en cuenta, por ejemplo, una integración de la coordinación, del equilibrio, del control ortostático, de la percepción de la fuerza, del arco de movimiento, de alguna acción motriz y que se asocia al deporte. Obviamente que un aspecto importante es que la flexibilidad no va a abarcar al 100% el rendimiento. Hay varios factores que lo van a tomar en cuenta, pero obviamente que un atleta, para poder realizar la técnica adecuada de algunas modalidades deportivas, requiere una buena, muy buena o excelente flexibilidad, ¿sí? Por otra parte, hay cuestiones que la van a limitar. Son múltiples, podemos destacar algunas que tienen que ver con una lógica en relación a la estructura del cuerpo de algunas personas, ya sea que tengas obesidad y la misma masa grasa no permita, o que tengas mucha masa muscular en algunas partes de las articulaciones y ese rango de movimiento sea limitado por esa acción, o el tipo de articulación que tú quieras realizar. Recordemos que tenemos tres tipos de articulaciones: fibrosas, cartilaginosas, sinoviales. Y por otra parte, se menciona que de acuerdo a la edad, los niños tienen mucha mayor cantidad de elastina, al igual que las mujeres, y por ende tienen una mayor flexibilidad que los hombres, y conforme pasa la edad se genera este proceso de fibrosis y la flexibilidad se va perdiendo. Hay personas también que toleran el dolor al momento de ampliar lo que viene siendo el ángulo de movimiento, y también se ha mencionado que una persona físicamente activa generalmente tiene mayor flexibilidad que una persona sedentaria. Un aspecto muy importante en el ámbito aplicativo de la flexibilidad: quien realiza algún método de flexibilidad, dependiendo de la intensidad y del tiempo, pero hay efectos agudos y efectos crónicos. Es decir, tú haces una sola sesión de flexibilidad y esa flexibilidad puede llegar a conservarse de 3 minutos a 24 horas. Y por otra parte, 5 semanas, si tú realizas flexibilidad 2 veces durante esa semana, tú puedes llegar a tener ganancias significativas. A diferencia del calentamiento, el calentamiento se disipa en 15 minutos. Al haber finalizado esta fase, la flexibilidad puede llegar 3 minutos 24 horas después de poder realizarse. Para poder identificar los mecanismos fisiológicos que van a condicionar a la flexibilidad, es muy importante poder tomar en cuenta algunos propioceptores del estiramiento. Primeramente, el uso muscular. Este va a detectar lo que viene siendo la longitud del músculo, y este se va a encontrar en la parte central
en las fibras intrafusales. Y tenemos otro sensor importante que es el órgano tendinoso de Golgi, que por su nombre lo indica, se encuentra en los tendones del músculo y este va a identificar la tensión mecánica muscular que sobrepasa el límite de la fuerza del músculo. De tal manera que al identificarlo, él puede variar y contraer más, menos y estabilizar la articulación para poder proceder al movimiento que se requiere. Entonces, a partir de estos mecanismos fisiológicos, se generan unos reflejos, porque estos dos propioceptores van a estar conectados a la médula espinal para actuar a manera de reflejo. Tenemos el reflejo de estiramiento, el cual está realizado por un movimiento brusco, como un estiramiento balístico o un estiramiento dinámico que se realice a alta velocidad. Va a verificar ese sensor que el músculo, su longitud se realiza con mucha rapidez, y ese reflejo de estiramiento le va a decir que se acorte nuevamente. Por otra parte, hay otro tipo de reflejo que es la inhibición autogénica, la cual está detectada por los órganos tendinosos de Golgi a nivel de tendón cuando se realiza una contracción isométrica. Va a sobrepasar el límite de la tensión mecánica y los va a detectar para poder adaptarse. Lo mismo la inhibición recíproca, cuando un músculo antagonista, en consecuencia de una contracción, su agonista se va a relajar. Esos aspectos son muy importantes a tomar en cuenta: el reflejo de estiramiento asociado al uso muscular, la inhibición autogénica asociada al órgano tendinoso de Golgi y la inhibición recíproca también asociada al órgano tendinoso de Golgi, para poder ver la facilitación neuromuscular propioceptiva. En ese sentido, hay varios métodos para poder entrenar la flexibilidad: el estático, el balístico, el dinámico y el que mencionamos anteriormente. El estático es el que usualmente nosotros realizamos en las clases de educación física. Son fáciles de aprender, son fáciles de aplicar, generalmente no son lesivos y ocupas mantener esa tensión sin un dolor articular aproximadamente por 15-30 segundos. El balístico, aquí requieres una buena condición física, un entrenamiento previo, y hay deportes que lo requieren, gimnasia, clavados y algunos otros tipos de deportes en los cuales requieres ese movimiento brusco a manera de rebote. El otro, que es el número 3, el dinámico, es el que se recomienda en el calentamiento. Y este tipo de estiramiento también es de rebote, pero de una mayor lentitud. De tal manera que el número 4 es la facilitación neuromuscular propioceptiva, que se asocia con esos reflejos que ahorita mencionamos anteriormente. Identificamos en el manual que vienen una gran cantidad de ejemplos de estiramientos, la verdad vienen muy bien desarrollados, establecen un ejemplo gráfico, una instrucción específica de cómo realizarse y de manera concreta también muy importante en qué músculos y articulación es donde se va a implicar. También el manual establece ejemplos de estiramientos dinámicos, establece, a diferencia del estático, que eran 20, aquí establece 11 específicos, y te da pautas y precauciones al momento de aplicarlos, como son el que vamos a ver aquí en la pantalla, también con las especificaciones, la imagen que te indica cómo se realiza y los músculos involucrados. Y por último, la facilitación neuromuscular propioceptiva, FNP por sus siglas. Este es muy interesante, es el método que en mayor medida puede llegar a tener ganancias por realizar flexibilidad, y hay 3 métodos específicos: sustentación, relajación, contracción, relajación, sustentación, relajación con contracción agonista.
que se asocian con los propioceptores del estiramiento, con esos mecanismos fisiológicos que van a condicionar la flexibilidad. Damos un ejemplo del primer método, que es el método de facilitación neuromuscular propioceptiva. Aquí básicamente, en base a un apoyo con el entrenador personal, se tiene que hacer un entrenamiento, un estiramiento pasivo de 10 segundos, como ustedes ven en la imagen número 1. En un segundo momento se le pide a la persona que realice una contracción y el entrenador va a hacer una oposición generando una contracción isométrica por 6 segundos. Se va a aprovechar, se debe identificar esos órganos tendinosos de Golgi y esos musculares de las acciones del músculo y van a adaptarse. Y se va a aprovechar eso para poder ampliar el movimiento durante 30 segundos. Entonces, básicamente ese es un ejemplo establecido en la facilitación neuromuscular propioceptiva. Y obviamente que se pueden hacer en diversas articulaciones. Se tiene que ver mucho o se tiene que asociar mucho la sensibilidad del dolor y estar atento a los rangos de movimientos de las personas.